Saludos, buenas tardes. Hoy es Jueves Santo, estamos en Zamora, como sabéis, en el Museo Baltasar Lobo, nuestro cuartel general durante toda la semana prácticamente, en las retransmisiones de La Opinión, El Correo de Zamora, ya sabéis, en streaming de alta calidad, en Facebook y también en nuestra web, laopiniondezamora.es. Vamos a vivir una tarde de nuevo especial, lo decimos todos los días, pero es que todas son especiales. Cofradía de la Santa Veracruz, nuestra procesión más antigua, 400 años sobre las calles de Zamora, y ya estamos escuchando los tambores llegando a la plaza de la Catedral donde nos encontramos. Sabéis, porque os hemos informado a través de nuestras redes sociales y del teléfono móvil, que la Cofradía de la Santa Veracruz ha decidido acortar la primera parte del recorrido, es decir, no subir hasta el Mercado de Abastos y venir directamente hacia la plaza de la Catedral. Por eso esta emisión se adelanta prácticamente una hora para serviros allá donde estéis las imágenes de la llegada de la Cofradía de la Santa Veracruz a la plaza de la Catedral. Lo tenemos todo listo y hoy estrenamos compañeros de viaje, especialistas cada uno en lo suyo. En primer lugar, José Luis Alonso Ponga, que conocemos bien porque fue pregonero de la Semana Santa de Zamora en el año 2013, un año antes en Bercianos, un auténtico especialista, antropólogo, director del Centro de Estudios de Religiosidad Popular de la Semana Santa de la Universidad de Valladolid. José Luis, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, bien, siempre encantado de estar en Zamora. Muy bien, José Luis, y a mi izquierda, bueno, prácticamente no necesita presentación, aunque más conocido que él son las mesas que lleva tallando desde hace 25 años, nos ha dicho. Sí. Año 92 creo que fue la primera. José Antonio Pérez, artesano, tallista, buenas tardes, también profesor de la Escuela de Artes. Bueno, tú decías, en esto soy novato, pero nos vas a decir muchas cosas. Bueno, al menos te las vamos a preguntar. Sí, en esto de las retransmisiones soy novato, encantado de estar aquí, de poder acompañaros y aportar lo que buenamente pueda. Que será mucho, que será mucho. Lo intentaremos. Bueno, pues suenan las cornetas, suenan los tambores y nosotros vamos a tomar posiciones y hablamos de todo, de lo mucho que tenemos que comentar esta tarde en la retransmisión de La Opinión, El Correo de Zamora, ya sabéis, con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora, Grupo Tecopi y la colaboración de Masa y del Consejo Consultivo de Castilla y León. Nos vemos en unos instantes.
Saludos, buenas tardes de nuevo, bienvenidos a la retransmisión de la procesión de la Cofradía de la Santa Veracruz, Disciplina y Penitencia. Vemos estas primeras imágenes de la llegada de la procesión a la plaza de la Catedral en ese recorrido inédito que vamos a vivir esta tarde. Ya sabéis que por motivo de el mal estado de un edificio de la Rúa de los Notarios, esta última parte del recorrido de llegada a la Catedral está sensiblemente cambiado a través de varias calles, esta última Obispo Manso, en las que tenemos las primeras imágenes de la cabeza de la procesión. Seguro que a muchos de vosotros, a los que ibais a la procesión, os ha pillado esto en medio. Las familias de los cofrades que tienen que preparar la merienda se tienen que dar prisa porque la estación de descanso va a ser como una hora antes, cuando vemos ahí ya la banda de cornetas y tambores, Ciudad de Zamora, que abre el desfile de la Veracruz. De nuevo, bienvenidos, José Antonio Pérez, tallista, autor de prácticamente todas las mesas modernas de la Pasión de Zamora y todo un experto en arte y en todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Y también tenemos a José Luis Alonso Ponga, director de ese órgano que tiene un nombre tan largo, pero José Luis, el centro, ¿a qué se dedica? Internacional de Estudios sobre la Semana Santa, fundamentalmente. Sí, es un centro en el cual participan investigadores del mundo entero, no solamente del mundo católico, sino también del mundo, vamos a llamarle, de los ortodoxos e incluso protestantes y demás, porque se trata de estudiar la Semana Santa en lo que tiene de raíz, en lo que tiene de evolución, e incluso también en los lugares donde no existe la Semana Santa, porque siempre hay alguna otra cosa que de alguna manera la sustituye. Estamos hablando de un periodo primaveral, estamos hablando de un periodo de plenilunio y por lo tanto, pues previo a la Semana Santa cristiana existían otros ritos, ¿no? Primero judíos y antes, pues lo que nosotros llamamos cósmicos. Una visión científica, si me permites, José Luis, de lo que es este tipo de celebraciones, que es lo que hacéis, ¿no? En el Centro de Estudios de Religiosidad Popular, un órgano que depende de la Universidad de Valladolid. Depende de la Universidad de Valladolid. Esto está creado para que todo lo que se estudia sobre Semana Santa pase un poco por España, por Castilla y León y finalmente por la Universidad de Valladolid, porque el Ayuntamiento de Valladolid participa, digamos, también del centro. Pero nosotros tenemos claro que lo que tenemos que potenciar es Castilla y León. Y claro, por ejemplo, para mí, en el caso concreto de Zamora, para mí Zamora es una de las Semanas Santas, no diré una, es la Semana Santa que tiene mayores valores antropológicos. Por lo tanto, para mí el estar hoy aquí o el haber estado o venir siempre que puedo es una auténtica satisfacción. Pues iremos conociendo mejor lo que hacéis en Valladolid. A José Luis lo conocemos porque fue el pregonero del año 2013 en Zamora y la verdad es que se ha venido desde Valladolid esta tarde exclusivamente para esta retransmisión. Yo te lo quiero agradecer, para nosotros es un lujo tenerte aquí. Pero como dice el refrán castellano, sarna con gusto no pica. Eso, yo tenía que tener una disculpa para venir hoy aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Venga, pues que José María Sadía me había invitado a estar aquí y entonces ya tengo la disculpa, ya no tengo que dar. Muy bien, disfrutaremos de tu sabiduría durante esta larga hora de retransmisión que tenemos por delante. Sí, José. No, perdona, porque es que es el tema del barandales, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ya sabéis, esa figura única que tenemos en Zamora, como otras originalidades que tiene la Semana Santa de Zamora, es ese personaje que anuncia la llegada de la procesión y que está presente prácticamente en todas las procesiones, salvo en las que por ser nocturnas, por ser más íntimas, no es así. Después le cedo el tiempo a José Antonio para que hable. No quiero monopolizar, pero es que es una de las figuras interesantísimas dentro de la reconstrucción, recreación de la Semana Santa de Zamora. O sea, el por qué y cómo ha llegado a ser este tipo de patrimonio inmaterial universal que tiene. Yo creo que esta es una de las figuras impresionantes que en otro tiempo era la figura que salía en todas las procesiones, por supuesto las de la Semana Santa, y como decía José María, para ir llamando la atención de que algo venía por detrás. De hecho, la campanilla, lo que más llama la atención en este caso concreto es que estas campanillas suenen en Jueves y Viernes Santo, cuando estaba prohibido el que sonasen los bronces. Pero por lo demás, esto era algo que era inherente a cualquier tipo de cofradía y que estaba unido a los difuntos, las famosas ánimas
de la campanilla, ¿no? Porque salía una persona tocando para encomendar las almas de los difuntos a Dios, sobre todo por la noche, y después cuando se llevaba el viático a las personas, ¿no? A los enfermos, sí. Perdón. José Antonio, tú eres hermano de la Veracruz, si no me equivoco, yo te he visto varias veces con la túnica. Yo también soy hermano, precisamente de la única hermandad de la que soy miembro, pero hoy estás aquí con nosotros. Bueno, ¿qué supone renunciar a salir esta tarde de Jueves Santo? Bueno, yo estoy aquí con vosotros, como dices, encantado de estarlo. Es la primera vez en muchos años que dejo de acompañar a mis hijos. La Veracruz para mí es una cofradía muy familiar, va unida siempre al desfile, acompañándolos a ellos. Pero bueno, yo creo que esa renuncia pues venía dada un poco por atender tu invitación en primer lugar, y luego también un pequeño esfuerzo para todos esos zamoranos que están fuera y que seguramente querrían estar aquí y tienen ese pellizquito en el alma, pues colaborar un poco para que acercarles un poco la Semana Santa de aquí, que también conocen. Deberíais ver la chuleta, entre comillas, que se ha traído José Antonio, que se ha preparado esta retransmisión al milímetro. Bueno, la chuleta del novato. Tiempo habrá de hablar de las imágenes de esta procesión, que son muchas y que son muy interesantes. José Antonio, esta cofradía no tiene las mejores imágenes, digamos, en el sentido puramente artístico quizá, pero es una cofradía muy querida y, bueno, todos tenemos un paso que nos gusta más que otro. Los cargadores están muy relacionados con su propio paso, y también esta procesión, que es la más antigua de la ciudad, es muy entrañable porque suponía la llegada de la fiesta a Zamora, y la gente de la provincia desde siempre se venía a la ciudad, incluso pasaba la noche en los soportales del Ayuntamiento Viejo. Quiero decir que la importancia desde el punto de vista artístico está bien, pero también tiene que ver mucho lo que es el corazón, ¿no? Lo que es el sentimiento. Claro, sí. La Veracruz quizá no tenga, como dices, las mejores imágenes escultóricas, pero yo creo que sí tiene la variedad más amplia en el tratamiento de las escenas. Esta tarde vamos a poder ver, como cada tarde de Jueves Santo, imágenes de vestir, Nazareno y Dolorosa, esculturas de retablo, leceomo, imaginería tradicional, flagelación, oración, prendimiento, esculturas que procesionan, coronación, lavatorio, Santa Cena, y hasta una obra maestra que aúna lo mejor de la imaginería y la escultura, que es la sentencia. Así que por variedad no va a quedar. Y además tenemos que celebrar 2 aniversarios que hoy, bueno, seguramente los cargadores que están ahí debajo lo sentirán, lo llevarán muy dentro. El aniversario de ese primer paso que vamos a ver dentro de unos instantes, que es la Santa Cruz, 1918, 100 años desde que fuera tallada, ahora mismo hablaremos de ella, y también del prendimiento, que, a ver, es un paso que en los últimos años ha cobrado mucho predicamento entre los propios cofrades, las personas que lo ven, ¿verdad? Parece sí, como que está más valorado, ¿no? En el caso del prendimiento es una doble conmemoración, porque coincide este año los 120 años de la creación del paso por parte de Torija y los 20 años de su puesta a hombros, así que es un cumpleaños doble en el caso del prendimiento. Los primeros cofrades que van accediendo al atrio de la catedral, y también la propia banda de cornetas y tambores Ciudad de Zamora, que es toda una insignia de la pasión. José Luis, quería yo, sí, a propósito de lo que estabais comentando de la Veracruz, de la cofradía más antigua de aquí de Zamora, del 16, yo estoy seguro que es anterior. Lo que pasa es que el historiador solamente habla sobre los documentos. La cofradía de la Veracruz, las cofradías de la Veracruz son las más antiguas desde el punto de vista, digamos, de la Semana Santa en la Iglesia, ¿no? Porque están encomendadas a los franciscanos, de la misma manera que las de la sangre estaban encomendadas a los dominicos. Pero claro, cuando a los franciscanos después les hicieron custodios de Tierra Santa, al final eran los centrales en todo aquello que significaba la devoción a la cruz. Todas las cofradías de la Veracruz, por eso se llaman Veracruz, se caracterizaban porque tenían un trozo de lino, un crucis. Como sabemos que la invención, el hallazgo de la Santa Cruz se atribuye a Santa Elena, pero en el caso concreto de las cofradías, hay un estudio de Meseguer que dice que en el siglo XIV llegan aquí a España. En Andalucía dice él que están documentadas y después ya se documentan aquí en Castilla y León. O sea que lo que pasa es que, claro,
Estoy seguro que los historiadores, los grandes historiadores que hay sobre la cofradía de la Veracruz aquí en Zamora, pues no han encontrado otros documentos antes y por eso no se atreven a hablar de esto. Y es la universal. Esta creo que está en todo el mundo, o estaba en todo el mundo. La Veracruz, como tú decías, vinculada a las reliquias que han sido capitales, ¿no?, para la cristiandad. De hecho, desde hace muchos siglos bien era sabido que los monasterios tenían que ofrecer a los peregrinos, a los creyentes, esas reliquias para que fueran a visitar los propios lugares santos, los propios lugares religiosos, y así tener ese flujo de personas que le daban la vida, ¿no? Le daban la vida, sí, efectivamente, le daban la vida. A mí hay una cosa que me llama la atención. Bueno, en el caso concreto de la Veracruz, los monasterios importantes incluso también tenían su pequeño trocito de la Veracruz en el campanario, para librarles de rayos y tormentas y eso, ¿no?, que como sabemos todos estos eran los lugares más altos y por lo tanto iba a decir los más peligrosos para esto. Pero digo que a mí me llama la atención el color morado al lado de la cofradía de la Veracruz, que siempre ha sido verde, ¿no? Vamos, hemos visto, creo que el estandarte primero que iba, que es verde, ese es el verde, digamos, de la Veracruz. Pero bueno, en este caso es otra manifestación, digamos, de peculiaridad de Zamora. Sí. Túnica de terciopelo morado, cíngulo amarillo, ese cordón de colores que identifica, José Antonio, quienes van acompañando a cada paso. Es una manera de organizar la procesión. Sí, es una manera de organizar la procesión. Cada color acompaña uno de los pasos. Los hermanos más antiguos tienen, digamos, el privilegio de ir al final, cerrando el desfile, acompañando las imágenes titulares, Dolorosa y Nazareno. Y digamos que los más nuevos que van accediendo a la cofradía, pues van situándolos más hacia adelante. Sopla el viento y se ve en el paño que corona la Santa Cruz, José Antonio, paso insignia completamente tallado en madera. Completamente tallado en madera. La crónica del 3 de abril del Heraldo de Zamora de aquel día habla de una magnífica obra de talla. Yo, pasado un siglo, creo que podíamos rebajar un poco la euforia del momento. Es una obra que yo creo que no llega magnífica, pero sí es muy digna. Es cierto que los que la hemos podido ver de cerca, pues se ven en el tratamiento de la talla, pues resulta ligeramente plana y con algunos desdibujos, pero una vez que se toma la distancia desde la que se ve en la calle, esas cosas se pierden mucho y yo creo que el resultado, como la vemos ahora mismo de esta distancia, pues es suficientemente airoso y suficientemente digno, creo yo. Pues vamos a escuchar la música, que como siempre los sonidos identifican la Semana Santa de Zamora. Ese fondo, esas paradas clásicas de la Semana Santa para, bueno, emprender un momento importante como es la llegada a la catedral. Habitualmente esta parada tiene lugar en la Rúa de los Notarios, pero como hemos cambiado el recorrido es todo como un poco extraño, ¿no? Todo es muy nuevo, sí, sí. Yo creo que en alguna parte quizás se acabe haciendo de la necesidad virtud y pueda que ese tramo incluso sea más resultón que alguna otra parte final de la Rúa. A mí particularmente me parece que para el silencio este recorrido es perfecto, porque el acto de la catedral no tiene ningún cambio. Sí, decías, José Antonio. Ahí vemos el detalle de la talla ornamental de la mesa. Son unas hojas de roble que quizá el profesor nos pueda... yo he investigado un poco, me llamó la atención la representación de unas hojas de roble en esta cruz. Y lo que he indagado un poco, he visto que en algunos tratados se le relaciona con la sabiduría. Entonces, no sé si el profesor corrobora o desmiente. Ciertamente, sí, ciertamente sí. Aparte del concepto que tiene de firmeza, ¿no? De que es el elemento donde se da, muy al estilo de la Veracruz que decíamos y de los franciscanos, unas convicciones profundas relativas precisamente al símbolo, que es la base del cristianismo, claro. Y numerosos elementos que simbolizan no solo creencias cristianas, y en esto creo que José Luis nos puede hablar largo y tendido, sino creencias universales y además atemporales, porque muchos de los símbolos fueron tomados por la propia Iglesia y adaptados a sus propios intereses, obviamente, pero existían con anterioridad, ¿no? Exactamente el mismo de la cruz.
O sea, vamos, aparte de que la cruz es el patíbulo en el que muere Jesucristo, aparte de eso, la cruz tiene un símbolo precisamente cósmico, porque está formado por dos axis, ¿no? que se cruzan en el medio y son el símbolo del equilibrio, son el símbolo de, digamos, de tantas cosas, ¿no? Entonces, la misma cruz. De hecho, antes de que los cristianos utilizasen la cruz en las representaciones de las catacumbas y estas cosas y tal, aparecen también cruces, pero que no son cruces cristianas, porque están en contextos paganos y no tienen nada que ver con el concepto, digamos, posteriormente sacral que tiene la cruz del Redentor, sí. Una curiosidad, José Antonio, este paso es uno de los más pequeños de toda la Semana Santa. No sé exactamente el número de cargadores, pero son muy poquitos, ¿verdad? Son 24 en este caso. Sale a hombros desde el año 87 y, bueno, una vez hablado de una de las grandes peculiaridades de nuestra Semana Santa, el barandales, pues seguramente esta tarde tendremos ocasión de hablar de otra de las grandes, que son las mesas procesionales. Por supuesto. Ahí tenemos la Santa Cruz, que está buscando ya el centro de la plaza de la catedral, un centro que se ha desplazado un poco hacia el atrio con motivo de ese cambio de itinerario, y que bueno, nos va a servir imágenes inéditas de la procesión del Jueves Santo hasta ahora. En este cambio quizás sí que perdemos un poco, ¿no? Esa espectacularidad de la entrada. Exactamente, yo te decía, a mí el silencio para el silencio me parece ese recorrido fantástico, para la Vera Cruz, para el Santo Entierro no tanto, porque uno de los momentos más impresionantes es cuando los pasos entran en la plaza de la catedral y toda la gente rodea la propia plaza y parece como más majestuoso, ¿no? Sí, es uno de los momentos para los cargadores. Yo también hace muchísimos años decidí que si seguía haciendo mesas procesionales debía ser cargador, debía saber lo que se siente ahí debajo, debería también conocer en profundidad las necesidades de la gente que va ahí debajo. Y hay determinados momentos muy puntuales que son un poco para el lucimiento de los cargadores. Y este de la llegada a la plaza de la catedral era lógicamente uno de ellos. Al regreso, Plaza Mayor y entrada al museo, pero en la llegada a la plaza de la catedral es un momento de esos de los cargadores. José Luis, tú que conoces diversas Semanas Santas, diversas expresiones, no sé si en otras celebraciones también es muy habitual portar los pasos a hombros. El tema de los pasos a hombros yo creo que ha sido siempre general, sobre todo después por los movimientos que hacen y demás, ¿no? Y yo estoy seguro que siempre que ha habido gente para hacerlo, y si no, pues antaño se contrataba a mano de obra, ¿no? Para llevarlos, era lo que se estilaba, porque si tomamos después las procesiones, aparte de lo que son los pasos, de la teatralidad del propio paso, si tomamos toda la procesión o tomamos el movimiento, entonces, claro, es mucho más, tiene una fuerza dramática, una fuerza expositiva mucho más fuerte. En algunos sitios han empezado, les obligan a llevarlo en ruedas, sobre todo para que no sufran las esculturas, dicen los técnicos, ¿no? Pero sí. Es otro aspecto, y es que efectivamente algunas de esas obras no son obras de imaginería, sino que son esculturas adaptadas a un paso, y ahí José Antonio nos puede dar una visión mucho más cercana de los daños que puede sufrir una escultura, ¿no? Con el bamboleo del paso, ¿no? Claro, si partimos de la idea tradicional que tenemos de la imaginería, yo quería plantear en las dos siguientes escenas que van a venir, que son Coronación y Santa Cena, un poco ese alejamiento de la imaginería y ese acercamiento a lo escultórico, que vamos a ver si podemos claramente en esos dos pasos. Y bueno, la imaginería lógicamente se hace desde el primer momento absolutamente concebida y pensada para ser llevada a hombros. Son imágenes muy ligeras, en algunos casos de telas encoladas. La escultura más contemporánea es toda de madera, a veces muy maciza, se vacían muy poco las imágenes porque es un trabajo muy ingrato que luego no se ve y el escultor, si puede, no lo hace. Entonces, lógicamente, con ese peso excesivo, las imágenes sufren más en sus anclajes a las mesas. Ahí estamos viendo el esfuerzo de los cargadores por atravesar la puerta del atrio, que no es poca cosa porque entran muy ajustados, ¿verdad? Bueno, recientemente ya menos, porque esa puerta se ensanchó, pero hace algunos años sí que en las mesas más anchas entraban muy justas. Yo creo que ahora no hay ningún problema en absoluto en ese tiempo. Fantásticas las imágenes que nos sirven nuestros compañeros de Aventos desde todos los puntos de vista
para ver en este caso cómo la Santa Cruz va buscando su sitio. Ahí contaros o contarles a la gente que no está habituada a ver la procesión de la Veracruz, a los que estáis fuera y que no podéis venir, que esta es una de las escenas clásicas, ver cómo los pasos, José Antonio, van buscando su sitio para que al final de la procesión esto sea como un museo al aire libre. Sí, efectivamente, durante el descanso de la procesión todos los pasos quedan ordenados y expuestos en el atrio para que la gente pueda contemplarlos, acercarse a ellos, y quedan dispuestos para iniciar el retorno. Pues muy bellas las imágenes que estamos viendo. Ahí es, en este caso, el marco de la propia catedral, el atrio, que ahora está semivacío y que poco a poco se irá poblando como si fuera una subsede del Museo de Semana Santa. De museos también, José Luis, sabes tú mucho. Yo en alguna ocasión te he preguntado por cómo veías tú un museo de Semana Santa, sí. Y voy a aprovechar la ocasión. Para ti, ¿cuál ha de ser la clave de un museo? Para mí la clave de un museo tiene que ser que diga algo a la gente. O sea, el museo es un espacio en el cual el director sea capaz de explicar con todos los medios que tenga a su alcance el para qué sirven, para qué han servido y cómo han funcionado y funcionan las piezas que están dentro. Entonces, yo, desde mi punto de vista, el Museo de Semana Santa es una cosa que cuando se haga, el que lo haga, si lo logra hacer bien, será un trabajo magnífico. Pero lo difícil es, primero, que en este caso concreto, en el caso de Zamora, los zamoranos se sientan representados como partícipes de la Semana Santa, y segundo, que los visitantes sean capaces, a través de lo que se haya expuesto en el museo, de captar la verdadera esencia y la profundidad de la Semana Santa de Zamora. Entonces, para mí, esto estoy seguro que se podrá conseguir, que alguien lo conseguirá. Solamente se consigue a base de consensos, donde los responsables, al final, el que firma es el director del museo, pero el responsable concreto de esto debería ser el pueblo de Zamora. Y si me permites, antes de que José Antonio comente el paso, sobre todo por otra razón, porque ese sí debe ser uno de los núcleos centrales de desarrollo cultural y patrimonial de Zamora para atraer turismo, más allá de la Semana Santa, más allá de los días de la Semana Santa. Tenemos ya en las imágenes el lavatorio, que es el último de los pasos que incorporó la Veracruz, que completa momentáneamente su rica iconografía. Jesús en esta escena da una lección de humildad a sus discípulos, lavándole los pies. El maestro Higinio Vázquez representa no el momento justo del lavatorio, sino el momento justamente anterior. Y lo hace por una cuestión de que la imagen del Jesús no pierda jerarquía con respecto a los otros tres discípulos. Ahí vemos un detalle de la mesa que pude hacer. La conoces bien, ¿no? Sí, la conozco bien y la quiero mucho. Bueno, una de las preocupaciones que nos unió a Higinio Vázquez y a mí en este tiempo fue la de conseguir la máxima integración posible entre las figuras y la mesa, es decir, el conjunto del paso. Incluso yo creo que podemos observarlo cromáticamente, cómo no hay apenas salto de color. A veces sí lo hay excesivo entre nuestras mesas de madera y la rica policromía que va encima. Trabajamos conjuntamente y coordinadamente buscando evitar ese salto. Incluso ese detalle que se ve de policromar ligeramente esos elementos centrales iba con esa misma intención, ¿no? De que no hubiera ese salto cromático entre la mesa y la policromía de las figuras, sino que la integración del conjunto del paso fuera lo máximo posible. Pues vamos a dejar paso a la música y al esfuerzo de los cargadores, que esto es uno de los aspectos más propios de la Semana Santa de Zamora, con la banda de Zamora tocando para que los hermanos del lavatorio puedan llegar a buen destino. Dejábamos apuntado hace un segundito cómo Higinio Vázquez en este punto, en esta imagen, da, digamos, un paso intermedio entre la imaginería tradicional y la escultura, y lo hace en el acabado de sus figuras, cómo hace la encarnadura tradicional
más próxima a la imaginería, y cómo en los ropajes se acerca a un acabado más patinado que deja ver un poco más incluso los golpes de gubia de la madera. Digamos que hay un progresivo alejamiento de la imaginería para un acercamiento a una cuestión más escultórica. La Quizá desde más cerca se pudiera. No, pero es curioso porque, por lo que tengo entendido, vamos, los que han estudiado últimamente Gregorio Fernández, parece ser que las cosas que hacía el maestro Gregorio Fernández también iban en esa línea. Lo que pasa es que después lo repintaron mucho, quedó, pero ahora al restaurarlo también sucede eso. Y perdona, no sé si ya debería, me parece que es de felicitarte o de felicitaros el cómo está redimensionado todo ese gran conjunto, ¿no? Esta vista es magnífica el conjunto, como digo, por supuesto la escena, la mesa e incluso los cargadores que van debajo. Es una belleza que además contrasta mucho con estas otras de Andalucía que tienen otro boato y otra serie de cosas y tal, y que a mí mira, no lo había visto tan de cerca porque no había tenido ocasión de verlo desde arriba, y me parece que es majestuoso. En ese sentido fue un poco una experiencia nueva, puesto que yo había hecho mesas para imágenes o para grupos que ya eran conocidos, que ya estaban hechos desde hacía en algunos casos muchos años, y aquí hubo que hacer un trabajo en paralelo. Mesa y grupo escultórico se hicieron a la vez, entonces sí que hubo esa posibilidad de coordinar y de trabajar en paralelo. Vamos a escuchar de nuevo la música en esta maniobra tan bella del lavatorio, buscando la puerta del atrio, con la ayuda de la banda de Zamora. Y ahora los músicos de la banda de Zamora seguirán tocando para ayudar, preciosas imágenes las que vemos en este plano, y además, José Antonio, yo creo que estamos disfrutando porque tenemos unos planos fantásticos que nos permiten conocer mejor las imágenes y conocer muchos detalles que desde abajo no se ven. Sí, son imágenes buenísimas, algunas ahora, como en este caso, se acercan y permiten incluso ver eso que yo decía, del golpe de la gubia, que en los ropajes se deja incluso transparentar. Ahí lo que hace es un acabado más velado, más pictórico, sin la necesidad del aparejo previo que ocultaría por completo la madera, y no es el caso. Decía antes José Luis que en el sur están acostumbrados a esos tronos, que son en tamaño y en altura gigantescos, que son otro tipo de pasos, sí. Una espectacularidad máxima, ¿no? Pero yo creo, por eso precisamente yo considero, aunque sea profano, ¿no?, pero considero más artístico y con un dominio más de lo que es el arte, en este caso concreto de estas mesas, o sea, en este conjunto ahora, que lo otro que está ya mucho más estudiado y redimensionado con muchos otros detalles decorativos y demás, ¿no? Pero en estas imágenes que decías, José María, que nos están brindando, yo estaba pensando, estos grupos escultóricos que son modernos, estos son auténticos capolavoro de la escultura semanasantera. A través de estos, estoy viendo ahora pero he visto otros que habéis dado también aquí, y me estoy dando cuenta cómo Zamora está extendiendo un poco por el mundo de que hay más arte que el barroco. Todo lo contrario, o sea, dicho de otra manera, que el arte es otra cosa y que puede ser del siglo que sea, cuando el artista está ahí, cuando el artista nos lo muestra, poco a poco nosotros nos vamos acercando a la belleza, en vez de al estereotipo barroco que es lo que estamos acostumbrados en Castilla. Además, yo creo que... el barroco... sí. Yo iba a decir, perdón, profesor, que además tengo la sensación, no sé si cierta o no, de que los zamoranos se sienten muy identificados con nuestro tipo de mesas procesionales, que además yo creo que encajan muy bien con nuestro carácter, que huyen de todo ese adorno superfluo de dorados, plateados, y que va un poco a la esencia, a la madera vista, digamos, sin la trampa que te permite el yeso de los retoques para luego dorar. Digamos que esto es un procedimiento absolutamente irreversible, y lo que hay
Sí, pero es que además es lógico que los zamoranos se sientan identificados, porque precisamente la esencia de profundidad humana que tiene la antropológica humana que tiene la Semana Santa de Zamora, yo creo que es un compendio de todo, porque si el zamorano no estuviese identificado con esto, yo supongo que estos pasos no saldrían a la calle, porque al final, ¿quién es el juez? El juez es el pueblo, ¿no? Y en el caso concreto del arte, hay veces que el pueblo asume lo que le dice desde arriba una autoridad, pero cuando están haciendo como están haciendo, están haciendo últimamente, sí, perdón. Pues Antonio, la Santa Cena entrando por el atrio. La Santa Cena, que es, yo creo, que se aleja ya por completo de la cuestión imaginera y es ya una auténtica obra escultórica, en sus acabados, en su frescura, en el tratamiento. La composición de una Santa Cena es siempre compleja, demasiadas figuras que dan la espalda al espectador. Yo creo que Fernando Mayoral aquí en su momento lo resuelve con maestría, con muchísima premura de tiempo, porque como recordamos tuvo que hacer 13 figuras en 13 meses, lo que supuso un auténtico récord. Y las figuras las mueve, las gira de manera que consigue que no den esa espalda al espectador. Y además lo justifica muy bien en el momento en el que dice que sucede la escena, cuando Jesús dice: en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Con lo cual podemos suponer que posterior hay una especie de corrillo, de diálogo entre los apóstoles que justifica perfectamente todo ese movimiento de asociación por parejas y de evitar esas espaldas al espectador. Un auténtico lujo contar con José Antonio Pérez, tallista, con José Luis Alonso Ponga, experto en antropología y experto también en manifestaciones de religiosidad popular. Estamos aprendiendo mucho esta tarde de Jueves Santo en Zamora, gracias a la retransmisión de La Opinión, El Correo de Zamora. Y ahora este paso, para mí, y esto es un poco contradictorio, yo reconozco que esta escena, la de la oración del huerto, no tiene una calidad artística muy grande, pero a mí este paso para mí es uno de los preferidos, porque yo siempre me he fijado mucho en cómo, por ejemplo, por la calle Ramos Carrión, por la Rúa, por las calles estrechas, el esfuerzo de los cargadores se veía premiado por esas ramas de olivo que van acompasadas. Ahí tenemos esa escena preciosa y a mí particularmente, lo digo, es que es uno de los pasos que más me gusta. Yo creo que se ha desvirtuado un poco en cuanto a la relación de miradas que existía entre el ángel y Jesús. Hay una fotografía de las que podemos ver en la Plaza Mayor que muestra este paso hace algunos años. Las figuras estaban mucho más próximas entre sí y esa relación de miradas funcionaba bastante mejor. Yo creo que las sucesivas ampliaciones de la mesa para dar cabida a más cargadores han llevado un poco a la necesidad de separar las dos figuras y en ese punto yo creo que han perdido un poco ese diálogo de miradas, ¿no? Pero yo creo que es importante e impresionante la cantidad de ramas de olivo que tiene, ¿no? O sea, la naturaleza que está envolviendo todo, pero que además se ve después la imagen, yo creo que es muy sugerente, sí. Ramas que traía tradicionalmente el gran Casimiro Lorenzo, al que siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestro afecto, y que ahora es una tradición que sigue haciendo su nieto en este caso. Para quien no lo sepa, las ramas de olivo, pues obviamente se renuevan todos los años. Y en los días previos a la procesión, el museo de Semana Santa se transforma en un gran taller, ¿no? Para ultimar las piezas, ¿no? Sí, son esos días de vísperas en los que estos remates, digamos, que requieren cierta frescura o cierta acabado momentáneo, pues tienen lugar en esos previos a los días de Semana Santa. Preciosas las imágenes que nos sirven los compañeros de Aventos. Cada vez más y más público se va acercando a la plaza de la Catedral. Yo creo que muchos rezagados, algunos se están enterando en estos momentos del cambio de recorrido, pero en todo caso todos quieren disfrutar de tanto la procesión como de la estación posterior, la merienda. Yo quería preguntarte, José Luis, si esto de la merienda va muy ligado a lo que es las procesiones de Semana Santa. El tema de la merienda a mí me parece interesantísimo para entender lo que fueron siempre las procesiones de Semana Santa hasta que desaparecieron en el 18, finales del 18, 19, como todos sabemos. No digo que después no hubiese alguna por ahí tal.
y era contra lo que tronaban todos los obispos y toda la gente, porque decía que en estas procesiones, que eran larguísimas, dejaban los pasos ahí, incluso se acercaban algunos a dejarles, etcétera, etcétera, y se dedicaban a comer y a beber. Y claro, como además estábamos en días de ayuno y abstinencia, sí, entonces esto nos da una idea de que efectivamente esto era así, y probablemente no era tan exagerado como cuentan los... Escuchamos la música Banda de Nacor Blanco. Marchas que cuando las escuchas te dan unas tremendas ganas de meterte debajo de un paso, que es, dicho sea de paso, también para mí el lugar más bonito en el que uno puede ir en la procesión. Yo estaba pensando que, claro, mucha gente se pregunta ¿por qué Zamora, la Semana Santa de Zamora es patrimonio inmaterial cultural? Exactamente por esto, porque es un compendio de música, de arte escultórico, de un compendio de pensamientos universales y una comprensión, como hablabais antes, fulanito traía, menganito y ahora lo hace su nieto. Es un poco un gran microcosmos que puede ser extrapolado un poco al mundo entero. Esta es la base del patrimonio cultural inmaterial. Y es uno de los mayores valores, nos lo has contado muchas veces, de la Semana Santa de Zamora, que en lo artístico valía en muchas imágenes, en otras no tanto. Se ha cuestionado su valía artística, no desde el punto de vista de la imaginería, que es lo que tenemos que distinguir, porque hay muchas escenas de imaginería que transmiten, que cumplen perfectamente su papel sin tener que ser grandes obras de arte. Claro, yo creo que la imaginería, y no voy a ser yo quien abre esto estando aquí nuestro profesor, tenía dos aspectos fundamentales, que era por una parte mover a la devoción y por otra un afán pedagógico. Entonces, esos dos aspectos los pueden cumplir y los cumplen, de hecho, muchas imágenes procesionales sin ser grandes obras escultóricas. Preciosas imágenes de nuevo desde el interior del atrio. Vemos como el olivo, popularmente llamado el olivo así por los hermanos, cariñosamente llamado por los hermanos, está buscando su lugar en el interior de ese espacio de la catedral, y poco a poco van llegando las imágenes en esta tarde, la que, como sabéis, el itinerario se ha cortado para prevenir las imágenes de la lluvia. Antes comentaba José Luis si en Zamora teníamos mucho cuidado con las imágenes. Yo creo que es evidente, las procesiones tienen que salir a la calle, pero el patrimonio tiene que durar siglos, ¿no? Claro, yo creo que la amenaza de la lluvia es una amenaza que siempre está ahí y que a veces tenemos una previsión más certera, otras menos, pero en cualquier caso, si algo debe de primar sobre todos los intereses a veces contrapuestos que se plantean, debe ser por encima de todo el proteger ese patrimonio que hemos heredado y que tenemos que legar a los que vienen detrás. Es que hay veces que esto se convierte en auténtica obsesión y por si acaso y después no se ejerce el rito. A veces por si acaso, a veces de una forma exagerada. No digo yo que no haya que cuidar el patrimonio, por supuesto que sí, pero es que hay veces que las imágenes son decisiones siempre complicadas. Hay mucha gente que lleva meses trabajando para que esto se produzca. Hay niños que están deseosos de hacer su primer desfile por primera vez. Hay muchos visitantes que han venido a verlo, sí. Y por otra parte hay un patrimonio que proteger, con lo cual, por eso digo que a veces son intereses contradictorios. Y la decisión yo creo que siempre es complicada. Yo creo que esta semana se está acertando de pleno en lo que llevamos hasta ahora. Sí, porque bueno, si hay posibilidad de prever las grandes lluvias, los grandes chaparrones, pero si no, es que ves que en una sola gota ya acaba con la procesión, aunque después no vaya para más. Yo no digo que tenga que ser así o no, porque como tú dices, es un consenso de varios intereses encontrados.
Y ahí vemos como los músicos van acompañando con el redoble de tambor el sitio, el lugar definitivo del huerto, la oración del huerto, ese paso tan simbólico de este Evangelio en la calle, que es la Santa Veracruz. 1691, Juan Sánchez Guerra es uno de los dos pasos de este autor, y ahí vemos el gran, o uno de los grandes protagonistas de esta tarde. Uno de los grandes protagonistas por su doble cumpleaños, como acabamos de decir, una obra maravillosa de Miguel Torija, que pasa por ser uno de los grandes discípulos de Ramón Álvarez, que nos dejó esta gran obra con solo 23 años. Como sabemos, falleció prematuramente a los 26, pero tuvo tiempo de dejar esta gran obra para la Semana Santa de Zamora. Ahora continuamos con los comentarios, pero escuchamos el Cristo de la Sangre con el gran protagonista de la tarde. Maravillosas imágenes, Jesús y Judas van caminando, parece que ante la atenta mirada de los zamoranos, y van avanzando. Forman el eje fundamental de esa composición triangular, tan equilibrada, tan perfecta. Hay que recordar que la figura de Jesús y la figura de Judas son las dos figuras absolutamente claves de la pasión. Sin Judas no hubiera habido traición, ni pasión, ni muerte. Este paso además tiene la singularidad, aparte de esos faroles que son característicos, de que Jesús y Judas están en un plano superior al resto de los personajes, y que, bueno, quizás también desde un punto de vista simbólico, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión de jerarquizar la composición, de darle más importancia a las figuras que son claves en la composición y de otorgar un papel secundario a las figuras que lo son. José Luis, estas escenas se están retratando y contando el Evangelio en la calle. No sé si tú ves en otras Semanas Santas tan diversidad de momentos de la Pasión. Bueno, la Semana Santa de Valladolid, como sabemos, la procesión general la crea el arzobispo Gandásegui precisamente para poner todo el Evangelio, toda la Pasión en la calle, ¿no? Pero es interesante, lo pensaba yo, como la Veracruz aquí, como en tantas ocasiones antaño, sobre todo las cofradías potentes, intentaban coger o de alguna manera encargar pasos para contarlos, para la redundancia, pasos especiales dentro de la Pasión. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención cómo la Veracruz esta vuestra actual ha conseguido hacer esto mismo, ¿no? Entonces tenemos otra vez un ejemplo de lo que es una cofradía, pero digamos de toda la vida, adaptada aquí a este momento. La verdad que a mí este paso me parece precioso, me parece impresionante, sí. Veíamos además en primer plano el prendimiento y en segundo término la casa en la que está situada el Museo Lobo y donde nos encontramos, que es uno de los reclamos. Ahí tenemos esa imagen perfecta. Es uno de los reclamos para los turistas y para los amantes del arte, porque Lobo también es uno de los grandes embajadores de la ciudad. Fantásticas imágenes, como decíamos, entrando en el atrio, el auténtico protagonista de la tarde de Jueves Santo de este 2018. Una de las grandes diferencias, ya que hablas ahora de Lobo, entre lo escultórico y lo imaginero, viene dado porque en imaginería las cartas siempre están muy marcadas, hay muy poco margen tanto para la innovación como para la creatividad, con lo cual hay muchos escultores contemporáneos que no han querido entrar en imaginería precisamente porque les coarta esa libertad creativa. Como digo, la imaginería, las cartas siempre están muy marcadas, se sabe cómo fueron las escenas,
los ropajes, de qué color es el ropaje. Entonces hay muy poquito margen para la innovación y para la creatividad. Tarde ventosa en Zamora. Nos preguntaban antes a través de las redes sociales cuánto dura la estación, la parada en la plaza de la Catedral. José Antonio, más o menos depende, claro, de los primeros que llegan y los últimos que llegan, pero más o menos 50 minutos. Sí, está establecida alrededor de 40-50 minutos, aunque tengo la sensación que hoy todo se va a precipitar un poco y van a abreviar tanto el recorrido como el descanso. José Luis, ¿impresiona ver a tanta gente? Sí, impresiona. A mí lo que me ha impresionado siempre de Zamora no solamente es ver tanta gente, sino cómo el público parece que está metido también en el papel. Yo suelo contar por ahí, cuando hablo de la Semana Santa como patrimonio, sobre todo en el extranjero, como si en algún sitio se vive el silencio y se vive el rito, es aquí en Zamora. Yo lo he visto siempre. Hombre, siempre hay grupos disonantes que quieren llamar la atención, no, pero es todo un conjunto, no solamente ya la arquitectura, sino incluso hasta el público, repito, se mete en el papel. Podemos ver ahora en la flagelación, y perdonadme que hable de nuevo de una de mis mesas, cómo la mesa, y es una de las constantes siempre en mi trabajo, asumo que tiene que tener un papel, gracias, un papel siempre subordinado a la propia escultura, ¿no? Entonces aquí planteo, como podéis ver, una talla más menuda, más pequeña, que va en función del canon de las imágenes que hay encima, ¿no? Ahora seguimos comentando este paso, pero vamos a escuchar la música que acompaña a este paso este Jueves Santo. Una mesa impresionante, sí. Sí que llama la atención precisamente lo que decías antes, que como no hay trampa ni cartón, que está todo ahí a la vista, eso es muy importante. Sí, es lo que llamamos una talla directa, una talla en la que no hay marcha atrás, el proceso es irreversible. Conseguimos la forma eliminando la materia sobrante, pero no hay manera de reincorporar si quitásemos madera de más. Podemos ver aquí un poco la diferencia de canon entre las imágenes de la flagelación y el lavatorio Santa Cena, un poco estas figuras que ahora desde nuestro punto de vista pues se quedan un poco pequeñas, pero vistas desde nuestro punto de vista de ahora. Claro, porque nuestros antepasados también eran más pequeños, Eran más ¿verdad? pequeños, tienen un canon medio de unos 60 centímetros, y desde nuestro punto de vista actual pues resultan un poco pequeñas. La flagelación, 1691, Juan Sánchez Guerra, que va buscando su sitio en el atrio de la catedral, cada vez más poblado, y vemos cómo los músicos, los hermanos, se van quitando el caperuz, buscando todos los lugares libres en los alrededores de este emplazamiento, de la plaza de la catedral, para empezar a celebrar esa otra procesión que es la merienda, ¿verdad? Sí, además yo creo que cada uno tiene muy establecido su sitio, cada año va habitualmente al mismo sitio y ya cada uno tiene su zona fija donde merendar. Es interesantísimo la contraposición, ¿no?, entre el Cristo y los flagelantes, ¿no?, y tal. Es, claro, típico del barroco, ¿no? Y después los nombres que les habéis puesto a cada uno de los sayones, ¿no? O sea, esa familiaridad del pueblo que quiere vengarse de aquellos que teóricamente fueron los responsables del sacrificio de Jesucristo, ¿no?
Estamos viviendo la tarde del Jueves Santo en la Cofradía de la Santa Veracruz, que poco a poco va llegando al atrio de la catedral, en un espacio al que se ha adelantado porque una parte del recorrido se ha eliminado para prevenir la procesión de la lluvia. Y muy pronto, José Antonio, vamos a ver otro paso muy interesante también, que fue una de las últimas incorporaciones de la Semana Santa de Zamora. Sí, yo creo que viene la coronación, una gran aportación de Higinio Vázquez. Antes de llegar a ella, aprovechando esta imagen, si quieres, podemos hablar de cómo en la mesa procesional la parte ornamental que vemos viene absolutamente condicionada por el interior, ¿no? Como ese planteamiento que también podemos ver ahí en la coronación también nos sirve. El planteamiento es el que más habitualmente utilizo para cuando van 4 filas de cargadores. 2 tableros pequeños a las esquinas para que esos cargadores puedan ver desde ahí, y un tablero central más amplio, que da una composición más equilibrada y permite a los 2 cargadores que van por el centro ver a través de ahí. Y escuchamos la música que acompaña a la coronación. Esta es la segunda vez que Higinio Vázquez se enfrentaba a la misma escena. Hay que recordar que en 1977 en León se estrena su primera versión de la coronación. Justamente 20 años después recibe el encargo de hacer la coronación para Zamora. Tiene algunas similitudes y muchas diferencias, pero si os parece lo dejamos ahí para que los más curiosos indaguen. Y curiosos son nuestros seguidores que en las redes sociales están planteando aspectos del detalle, ¿no? ¿Por qué algunos cofrades llevan recogida la túnica y otros no? Esto depende también mucho de quién confeccione la túnica. Algunas se hacen con cola, ¿verdad? Y tienen que ser recogidas en la parte de atrás, y otras son más cómodas y no llevan esa cola, ¿verdad? Sí, yo creo que las más antiguas son las que llevaban esa cola recogida y prendida atrás con un imperdible. Y las más modernas yo creo que no llevan ya esa cola. Hemos visto unos planos preciosos de ese último o penúltima esquina que tiene que doblar la coronación, y ahí volvemos a ver detrás, en segundo plano, el barullo de gente que está buscando la merienda. Hay una cosa que podemos ver aquí con mucha precisión, y que este grupo escultórico que hace Higinio Vázquez 2 años antes que el lavatorio, que vemos allá al fondo, lógicamente son 2 años, es muy poco tiempo, no hay una gran evolución, tiene algunos aspectos que lo unen. Y hay uno que es muy curioso, y es que representa la escena no en el acto mismo de la escena, sino instantes previos. Tanto en el momento del lavatorio como en el momento de la coronación, lo que hace es congelar la escena unos segundos antes de la propia acción. Y escuchamos a esta banda del Órbigo que está llevando y acompañando a los hermanos de la coronación rumbo al atrio de la catedral. Hay una pregunta que yo sí me gustaría hacerte, José Antonio. Estos son paisanos de la tierra, parece. Tenía modelos
concretos o no, dónde no, toma él, digamos, los apuntes para no, hacer estos no exactamente pasos? de la tierra, porque Higinio Vázquez, aunque es un escultor zamorano, ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional en Madrid. Ajá. Con lo cual sí que tomaría los modelos de la gente que tuviera en su entorno allí en Madrid. Ajá. Hay un modelo que tomó muy próximo, porque la figura que aparece agachada y burlándose de Jesús es el autorretrato de Higinio Vázquez, así que Ajá. ahí sí que tenía cerca el modelo. Para mí esta fue la primera oportunidad de trabajar codo a codo con Higinio, un hombre que ya tenía muchísima experiencia y del que pude aprender muchísimas cosas, y una de ellas me dejó una frase que nunca he olvidado y creo que no olvidaré, y me decía: el trabajo para nosotros no es parte de la vida, sino la vida misma, que yo creo que es una frase preciosa que además resume muy bien cómo se integra nuestra profesión en nuestra vida. Decías, José Luis, hay otro paso que sí que tomó rostros populares de Zamora, lo tenemos en el atrio, es la Santa Cena, que recreó algunos personajes de Zamora. Sí, el inolvidable Casimiro, del que nos acordamos hace un momento, está representado por Mayoral como Santiago el Mayor, y se dice en el capítulo anecdotario que algunos personas más bien, que estaban en su entorno, pues fueron utilizados como modelos para los retratos de las cabezas, que son auténticos retratos de personas reales. Pero es que también en esto se refleja la vida y los modelos. No digo, nosotros lo estamos viendo ahora en el presente, pero esto una perspectiva histórica es muy interesante. Otra vez, vosotros los artistas, a través del arte, os sobreponéis, digamos, a la realidad y pasáis a la larga historia. Que la cuestión artística no es tanto recrear la naturaleza, sino interpretarla, ¿no? Y aquí tenemos, esto no es una pieza más, esto es una auténtica obra de arte que se guarda en el convento del Corpus Christi y que es también una de las más antiguas. La más antigua de las que procesionan en la Veracruz, Gil de Ronza, año 1522. Y la única, además, que no es propiedad de la cofradía. Hay que recordar que es una imagen que no se hizo para procesionar, que tuvo que ser rehecha a su espalda. Creo que asiente el profesor. No, que amplíe. No. Sigue tú, pero que es que así a primera vista daba la impresión de que no estaba hecha para procesionar. No lo estaba. Sobre la mesa, que también tuve la oportunidad de hacer hace ahora justamente 10 años, quería aportar un par de ideas, porque dentro de algo que me ha movido siempre a lo largo de mi trayectoria, ha sido un equilibrio siempre complicado entre tradición e innovación, algo que siempre he buscado, a veces se consigue más, otras menos. En esta mesa en concreto hay dos aportaciones que no sé si se ven mucho, pasan un poco desapercibidas, pero que son auténticas innovaciones y os las comento. La primera de ellas es que es la primera mesa que se hace en Zamora de composición asimétrica, es decir, que no está dividida por un eje vertical que divide en dos partes iguales la mesa, ¿no? Que da una composición siempre más rígida. Aquí ya con cierto bagaje y cierta experiencia me atreví a plantear algunas cosas a las que la cofradía cedió. Yo creo que si se acerca un poco la toma podremos ver en la trasera cómo no hay un eje vertical que divida simétricamente las dos mitades. ¿Y la otra peculiaridad? La otra peculiaridad está en la parte de arriba. Más que una peculiaridad es casi una osadía, pena que ahora mismo no se pueda ver. La parte de la peana que sujeta la imagen no está apoyada sobre el cuerpo principal de la mesa, como sería lo más habitual, sino que aparentemente, ¿veis ahí cómo se ve la luz? Pasa todo eso por ahí. Aparentemente está colgada sobre 6 ménsulas. Digo aparentemente, es una osadía controlada. Las ménsulas no sujetan realmente el moldurón de arriba, sino que lo que hacen es ocultar la estructura metálica que realmente soporta la imagen. Hemos contado justo en un momento en el que las imágenes no nos acompañaban, pero seguramente en otro momento podamos verlo. Abro un breve
capítulo de quejas que cerraré enseguida, y es con respecto al adorno floral de esa zona, que pedí insistentemente que se tratara de evitar, precisamente para que se pudiera ver esa zona, pero... Y cerramos el capítulo de quejas porque yo te voy a plantear una duda que nos trae una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cuánto se tarda en tallar una mesa? Nos preguntan. Pues una mesa se tarda 1 año justamente, porque los condicionantes de tiempo son así. Se aprueba en una asamblea y en la procesión del año siguiente quieren que que se estrene la mesa, con lo cual el tiempo siempre es 1 año. A mí me gustaría que fuera algo más. Todos estos años han sido años de muchísimo trabajo, donde seguramente en algunos momentos ha faltado reposo, pero es que no lo ha habido, ¿ves? En la asamblea se aprueba, en el año siguiente la mesa tiene que estar en la calle, así que contamos máximo con 12 meses para hacerlo. José Luis, esto es de lo que tú tomas nota en Zamora, de la pasión de un pueblo viviendo una celebración que explica su idiosincrasia, ¿no? Sí, exactamente es esto. Y estaba pensando ahora mismo en este momento al ver el paso anterior, el paso pero en plan general, cómo esto sí que es austeridad, es más que austeridad. La mítica austeridad castellana de Valladolid no llega a esto. Es que ni siquiera hay un clavel, ni siquiera un cardo, ni siquiera hay una nada. Entonces hablan otras cosas, hablan otras sensaciones, ¿no? Por eso digo que sí. Sí, el adorno floral en algunos de los pasos que hayamos visto ha sido escuetísimo. Pero es que, por ejemplo, aquí no hay ningún adorno aquí. Solamente es la escena. La escena equilibrada bien a través de los escalones y a través, obviamente, de la composición, ¿no? La sentencia, otra de las imágenes que a mí particularmente me parecen mejor acabadas de esta tarde del Jueves Santo, con ese rostro de Jesús asumiendo el castigo, asumiendo la propia sentencia, y Pilatos en segundo plano lavándose las manos. Sí, para mí estoy completamente de acuerdo. Es un paso que me parece maravilloso. Yo creo que es un gran paso para desfilar, pero me imagino que sería un mejor como obra escultórica en la calle. Aquí podemos incorporar un apunte sobre la diferencia enorme entre una escultura y una imagen profesional con respecto a la relación que tenemos con ella como espectadores. La escultura permanece inmóvil y somos nosotros los que nos movemos alrededor de ella, y aquí somos nosotros los que estamos quietos y la imagen pasa por delante de nosotros. Entonces a mí me parece que esta sería una escultura maravillosa. Nos preguntan también si vamos a retransmitir uno de los actos más importantes de la Semana Santa, que se producirá en la madrugada en esta misma noche, que es el Miserere del Yacente. Ya nos gustaría estar en directo en el Miserere del Yacente, pero nos condiciona mucho la cantidad de medios que estamos poniendo para ofreceros estas imágenes. Desde luego que por nuestra parte en años venideros intentaremos también estar ahí acercándoos con esta calidad, con esta profesionalidad que está demostrando la firma Aventos, que nos sirve las imágenes, la retransmisión de la Semana Santa de Zamora. Aquí podemos ver el Nazareno y detrás la Dolorosa, que son los dos pasos titulares de la cofradía, y de un primer vistazo podríamos apreciar ese adorno floral mucho más abundante, que yo creo que jerarquiza un poco. Pero también está muy equilibrado en este caso concreto. Al verlo así parece que pedía el adorno floral, ¿verdad? En este caso requiere más adorno floral, y la mesa no podemos verla, pero también podríamos hablar de qué diferente planteamiento tenemos que hacer cuando hacemos una mesa para un grupo escultórico de cuando hacemos una mesa para una sola imagen. Dejamos escuchar la música que acompaña al Nazareno de la Veracruz, una imagen súper querida por la cofradía y por los hermanos los hermanos que la llevan a hombros. Que siempre es una enorme ayuda para los cargadores. Es la energía que mueve, pues un esfuerzo importante, porque recordemos que además preciosa la imagen con la Torre del Salvador en segundo término y esas flores, ese rojo que simboliza la sangre, que está muy presente en la semana de
y pasión, José Luis, los colores fundamentales. Fundamentales, sí, por supuesto, tanto el rojo como el morado. Y estaba pensando exactamente el Nazareno, es una de las esculturas, no sé en este caso, pero ha sido una de las esculturas que, aunque haya estado perfectamente tallada, siempre se le ha colocado encima el manto. ¿Por qué el manto? Aparte de que en este caso es una belleza de bordado. Porque claro, había mucha gente que se ofrecía cuando se curaba de una enfermedad o curaba a alguien, se ofrecía llevar el hábito del Nazareno. Vosotros sois jóvenes, yo todavía me acuerdo de gente mayor que lo llevaba en la vida diaria y demás. Entonces, eso funciona un poco así como objeto mágico y también de agradecimiento a Dios, ¿no? Es curioso, porque antes decían, no, bueno, cuando te colocan el manto del Nazareno es porque la escultura no es buena. No, puede ser una grandísima escultura, pero que sin embargo tiene el manto ahí. Paso titular de la cofradía, sí, José Antonio. No, perdona. Siglo XVII, y tú quieres aprovechar para... Aprovechamos para hablar de las imágenes de candelero, aprovechando el hilo que abrió el profesor. Son imágenes que solo llevan talladas cara, manos y pies, con la técnica de las encarnaduras, y el resto es simplemente un entalle, o a veces incluso para abaratar y aligerar, es un bastidor formado por unas tiras que dan soporte al manto y no hay nada más detalle. Esa cruz de escopeta, una cruz menuda, que llevan algunos pasos, y que recuerdo en este caso que se cambió por una cruz de mayores proporciones, pero se volvió a esta, la antigua. Sí, yo no recuerdo aquella de grandes dimensiones, pero sí que sé. Yo recuerdo haber visto alguna imagen con esa cruz más pesada, pero que va en contradicción con la propia talla, que recordemos es del siglo XVII y que, bueno, así tiene su perfecta armonía, y así hay que entenderla, trasladándose a la época en la que fue concebida, ¿no? Claro, yo creo que el canon y la proporción que debe contar tanto está mucho mejor conseguido de esta manera. Y nos dicen también que, bueno, que demos las gracias y reconozcamos la labor de camareras y camareros que se encargan de vestir las imágenes, de ponerle todos los elementos que llevan en la procesión, y que salvaguardan la estética de los pasos. Sí, hay muchísimas personas que trabajan o que trabajamos en torno a la Semana Santa. Hemos hablado de los floristas que se ocupan del adorno floral, las camareras que se encargan de esta labor que acabas de mencionar. Realmente yo creo que la Semana Santa de Zamora, si en algo destaca, es porque tiene una puesta en escena en la calle excelente, y para llegar a eso pues hay mucha gente que está trabajando, muchos desde el anonimato, y al final las cosas salen bien porque hay mucho trabajo detrás. Y ahí vemos el último, nos preguntaban, ¿son 10 pasos? Pues no son 10, son 11. Son 11. Con la Dolorosa, y una imagen de la que ahora daremos algún detalle, pero antes hablabas del adorno floral, y aquí tenemos un ejemplo de la artesanía de los floristeros zamoranos. Sí, yo creo que, como decía antes, que estas figuras de los titulares de la cofradía van mucho más adornadas floralmente, y yo creo que buscan, por una parte, ese arropar a la imagen, y por otra parte marcar un poco la jerarquía dentro de la procesión, dentro de la cofradía. La mesa, el manto es excepcional, sí. La mesa es una peculiaridad, es una mesa de embero, es una madera muy poco utilizada entre las mesas zamoranas, que, como seguramente conocéis todos, son mayoritariamente de nogal. La figura de la Dolorosa, con las manos levantadas y demás, sí que recuerda aquellas imágenes que había para los descendimientos, que cuando se presentaban los clavos o los instrumentos de tortura, incluso el Cristo muerto, a través de unos alambres se les hacía accionar para mover la cabeza o mover las manos en señal de sentimiento. No digo que pertenezca a eso, pero sigue el mismo modelo de aquellos autos de pasión que se celebraban en los pueblos, por lo menos en los pueblos de la Tierra de Campos. Hace pocos años publicamos en La Opinión del Correo de Zamora un reportaje sobre la Dolorosa de Ricardo II, cómo él la confeccionó, una imagen de bastidor,
publicamos unas fotos curiosas, que era una especie de, es un maniquí realmente, que luego se viste con esa túnica, en este caso de luto. A lo largo de su historia ha sufrido varios cambios, tuvo otra vestimenta anterior, incluso fue con una cruz, en señal del Calvario, y ahora con Chano Lorenzo en la presidencia de la Veracruz se quiso dignificar la imagen de la Dolorosa de la Veracruz, que parecía, y que nadie se moleste, el patito feo de las vírgenes de la Semana Santa zamorana. Yo creo que se ha cuidado mucho en los últimos tiempos, se entronizó en la iglesia de San Andrés y hoy podemos disfrutar de toda la belleza de la que lo dotó Ricardo II. No, que decía que el gesto, o sea, es impresionante, una cosa impresionante. Otra cosa es, claro, pues si vosotros estáis acostumbrados a otra composición, efectivamente que tenéis muy buenas dolorosas en la Semana Santa, pero esto no se le va a la zaga, Toda cuando la ves en la calle desfilando y demás, sobre todo desde abajo, que es como la vemos los espectadores, es una maravilla. Eso es un factor siempre fundamental a la hora de realizar una escultura, el punto de vista desde el cual va a ser observada después. Hay que recordar que Ricardo II era sobre todo un pintor que se enfrentó a esta imagen de la Dolorosa y a la Santa Cena, que también desfiló en la Veracruz justamente antes de la de Fernando Mayoral. Ahí la tenemos. Sí. Y de nuevo las imágenes que nos sirven nuestros compañeros de Aventos. Se está terminando la tarde y la verdad es que nos da mucha pena porque este es el último paso. Todavía estaremos unos minutos más, pero ahí tenemos cómo los pasos perfectamente organizados van. Ahí tenemos la entrada de la Virgen Dolorosa por el atrio de la catedral. Todos los pasos ocupan el atrio y los dos titulares están preferente en el lugar privilegiado en el acceso a la catedral de Zamora. Así es cada año. Y hemos visto alguna mala noticia por ahí, algún paraguas abierto. Vamos a ver si esta idea de acortar el recorrido acaba siendo buena y permite que los pasos no sufran las temibles mojaduras que alguna vez han tenido que sufrir. Baltasar Lobo en segundo término, en primer término la Dolorosa de Ricardo II, manto de luto perfectamente bordado. José Luis, la artesanía ha estado siempre ligada, antes hablabas de la túnica del Nazareno, a las celebraciones de pasión. Sí, por supuesto, ha sido, yo creo que el gran momento en el que la artesanía ha estado ahí. Es más, aquí mismo en Zamora, bueno, no digo que no seas artista, pero para mí un artesano es un artista y un artista es un artesano si el artista lo hace bien. Entonces son los que han mantenido y conservado cantidad de oficios nobles que de otra manera no tendrían ya salida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo me alegro de que José Antonio siga trabajando en su juventud y que, como Ricardo Flecha, aquí se siga creando este tipo de centros de escuelas zamoranas que pervivan, que al fin y al cabo es un poco la historia. Vosotros sabéis que en Andalucía esto es una auténtica fuente de riqueza y ellos siguen exportando elementos artesanales. En esa tarea estamos, tanto Ricardo, que acabas de nombrar, como yo mismo, profesores en la Escuela de Arte aquí en Zamora, pues tratando de que no se pierda este oficio de larguísima tradición en Zamora y procurando eso, que no seamos los últimos eslabones de esta larguísima cadena, sino que puedan seguir otros más jóvenes y que esta talla en Zamora, que tiene esta larguísima tradición, pues no acabe con nosotros. Ahí vemos las imágenes singulares que nos trasladan los cámaras de la Dolorosa, buscando su sitio, colocándose para luego salir después de la estación de 40-50 minutos, entre los otros pasos en ese museo abierto en el que se ha transformado el atrio esta tarde. Veíamos algún paraguas, pero confiamos en que la lluvia respete la procesión. Hoy por hoy, como antes comentabais, cada vez los partes meteorológicos son más acertados, más ajustados. Y hay que decir una cosa, que los primeros cofrades que llegaron a la catedral están terminando su merienda. Están en el postre ya. Porque saben que dentro de poco serán los primeros en hacer el recorrido inverso. Para tratar de que todo el mundo tenga más o menos el mismo tiempo de descanso.
aunque yo creo que no acaba siendo así y los que llegan últimos acaban teniendo siempre un poco menos. Creo que, por retomar lo que estábamos comentando, que estabas diciendo, de mantener todas las tradiciones de larga duración, de históricas y demás, es que cuando se plantea el tema de que la Semana Santa de Zamora es patrimonio inmaterial, cultural, universal, es porque alrededor de ahí, lo que yo llamo hecho social total, debe, digamos, girar todo, y tiene una cantidad de aristas que enriquecen la joya que va dentro, ¿no? Una de las cuales, por supuesto, es esta, ¿no? El mantener oficios y el mantener una tradición. Sí, en un mundo tan global como el que estamos viviendo, yo creo que el potenciar esa peculiaridad de cada una de las zonas debe ser algo básico, ¿no? Trabajar y potenciar aquello que nos diferencia de otros. Y nuestros seguidores en las redes sociales nos piden más retransmisiones el año que viene. Por nosotros no va a quedar, de hecho aquí estamos, pero siempre dignificando nuestra Semana Santa con todos los medios posibles para ofrecer la mejor imagen de las procesiones de Zamora, porque entendemos que así debe ser. Y ahora mismo vemos como ese caminar lento hacia atrás. El Nazareno de la Veracruz, con ese movimiento tan sutil, está acompañando la llegada de la Dolorosa en un detalle que no es fácil ver. Lo que aquí llamamos mecer o bailar. Pero que es impresionante porque esto forma parte de un gran espectáculo intimista, un espectáculo profundo, un espectáculo que cualquiera, aunque tú no seas nativo y no hayas vivido de pequeño, esto de alguna manera te llama y te dice, oye, esto es algo magnífico, ¿no? Volvemos otra vez al tema de la base de la Semana Santa de Zamora y del mérito que tiene la Semana Santa de Zamora y el mérito que tiene Zamora y los zamoranos de mantener esto, que solamente se puede mantener desde la vida y vivencia profunda de la gente. Además, yo creo que los zamoranos, que tendemos a ser ciertamente derrotistas, por una semana al año, como si de un espejismo se tratara, pues en esta semana nos manifestamos orgullosos de lo nuestro y mostramos al mundo esto que sabemos que es tan bueno. Estamos viviendo los últimos instantes de esta retransmisión. Ahí vemos esta banda salmantina, Tomás Bretón, que está sirviendo la música del último paso, la Virgen Dolorosa ya colocado, los cargadores ya saliendo de los banzos para buscar la merecida merienda, y esta es la imagen que pretendíamos buscar cuando hace más de una hora iniciábamos la retransmisión. Los hermanos con las túnicas de terciopelo morado envueltos entre el público, sus familias. Bueno, José Antonio, tú te irás a buscar a tus hijos dentro de unos minutos, ¿verdad? Vamos a ver si llegamos. Espero que me perdonen el plantón que le he dado, pero bueno, la presencia aquí estaba más que justificada. Y estas son las imágenes singulares. José Luis antes decía, ¿la merienda está asociada? Bueno, pues yo creo que la gastronomía, reponer fuerzas, ¿verdad? Es algo que... Pero además de una forma natural. Yo por eso creo que esto, que es natural, o sea, que las cosas... Es que viene rodado, ¿no? No puedes estar... Si estás 3 horas o 5 de procesión en algún momento dado, tienes que reponer fuerzas. Entonces, es una cosa normal, natural, pero sin estridencias, y efectivamente se hunde en la tradición y la gente participa de ella de la misma manera que ha participado en la procesión. La gastronomía... Esto es auténtico, iba a decir natural, esto no son inventos. Por lo tanto, esto también forma parte del patrimonio inmaterial, sí. Y estas imágenes que estábamos viendo son las que habitualmente no suelen salir, pero que reflejan cómo vivimos los zamoranos este tiempo, esta estación de descanso, reponiendo fuerzas, los músicos, las familias. Encuentro con los familiares que vienen de fuera. Y además muy emotivo porque la Semana Santa también, José Luis, supone el encontrarse con seres que no ves durante el resto del año, y es un punto de encuentro que de otra forma sería imposible. Sí, yo digo que la identidad se ejerce a nivel, digamos, familiar y a nivel de amigos en 2 momentos claves, que no es la Navidad, aunque también, sino es el Día de los Difuntos y el Día de la Semana Santa. Y si hay que señalar el primero y más importante, es la Semana Santa.
Está claro, ahí vemos los jardines del castillo, a estas jóvenes compartiendo la merienda. Aquí vale todo y además cada vez con más medios, con ¿Tú eres de los que lleva las mesas o tu familia lleva la mesa? No, o... sin mesa, un poco de manera más improvisada. Lo de la mesa ya es muy sofisticado. Quienes están ahora mismo por los alrededores de la catedral saben que se pueden encontrar cualquier cosa, incluso algunos cocinan o calientan la comida y sobre todo en la madrugada que vamos a vivir del jueves al viernes, el Viernes Santo, donde las sopas de ajo serán fundamentales para reponer fuerzas a eso de las 8 de la mañana, ¿verdad? Serán fundamentales. Pero esto visto desde el pueblo, desde dentro, es comprensible. Claro, visto desde ciertas jerarquías que no quieren entender que esto es así, les parece un poco menos que herético, pero no es así. O sea, la gente que participa de esto no está quebrantando nada, está viviendo una manera se vive, más como acabas de decir, de manera muy natural. Natural, claro, sí. Y yo estoy seguro que cuando los obispos tronaban contra estas cosas es porque no lo entendían jamás. No lo entendían y creían que todo era, entre comillas, pecaminoso, ¿no? Ahí vemos las mesas. Las mesas con unas sobradas provisiones para reponer fuerzas. Lo estamos viviendo en La Opinión, el Correo de Zamora, en estas retransmisiones. Mañana, Viernes Santo, lo haremos también desde este espacio, si el tiempo lo permite. Estamos un poquito preocupados, esperemos que la Real Cofradía del Santo Entierro logre salir y deshacer el mal fario que durante muchos años ha tenido. Le ha perseguido porque hubo, recordamos, como prácticamente 3-4 años donde no pudo salir. Pero insisto en que confiemos, crucemos los dedos. Será la última de las retransmisiones por este año. Eso no quiere decir que la Semana Santa no continúe. Lo hará obviamente hasta el domingo de Resurrección. Antes nos preguntaban si retransmitíamos el Miserere. No, pero tendremos los vídeos de nuestros compañeros gráficos que también se esfuerzan en hacer los montajes más sensibles, más acertados para trasladar la Semana Santa, y que también se pueden ver a través de nuestra web y a través de las redes sociales. El trabajo también obviamente en la edición del papel, 121 años informando a los zamoranos de la Semana Santa, y para que en definitiva, esto es lo que mandan los nuevos tiempos, podamos trasladar en todas las plataformas la información sobre esto que identifica a los zamoranos. José Luis, ¿este año vas a Bercianos de Aliste o mañana, si Dios quiere, y ahora sí también, y el tiempo lo permite, ¿no? Porque sí, volveré otra vez a Bercianos. Estoy acabando ya un estudio serio, porque Bercianos para mí es el gran modelo de Semana Santa rural, que yo creo que sí que tiene un largo recorrido hacia un camino de declaración de Patrimonio Universal de la UNESCO. Pues ya lo ven, estamos en los últimos minutos de esta retransmisión. Hoy hemos aprendido muchísimo. José Luis Alonso Ponga, director del Centro de Estudios de Religiosidad Popular de la Universidad de Valladolid, antropólogo, especialista. Hemos aprendido mucho contigo. Te hemos visto también emocionado en algunos momentos de la retransmisión. Es que sí, esto es emocionante. La Semana Santa es emocionante para todo el mundo, incluso para aquellos que no son, lo siento, porque a algunos no les gusta esto, incluso para aquellos que no son cristianos y que son agnósticos. Es que es otro fenómeno diferente, porque toca a la esencia del hombre, ¿no? Desde mi punto de vista. José Luis, que se ha venido desde Valladolid a la carrera, porque teníamos que comenzar la retransmisión antes. Ha sido un lujo y yo te lo agradezco personalmente, porque con tu sabiduría. Y José Antonio Pérez, tallista, artesano de la madera, profesor de la Escuela de Arte de Zamora. Muchas gracias también por venir. Nos has ilustrado sobre aspectos que ni imaginábamos. Yo he aprendido muchísimo, te lo digo en serio. Yo también. Pues yo también he aprendido mucho del profesor. Está encantado con vosotros dos y pues ¿te fichamos para el año que viene? Dispuesto a repetir. Muy bien, pues nosotros nos despedimos. Gracias a todos por seguirnos. Estaremos este Viernes Santo con el Santo Entierro. Nosotros nos vamos. Vamos a intentar también reponer fuerzas y trasladaros la próxima procesión, Viernes Santo, Santo Entierro, cuidando de lo nuestro, de nuestra pasión, de la pasión de Zamora.